¿Y si te dijera que el silencio de una madre casi le cuesta la vida, pero fue el ladrido de un perro lo que cambió todo? Esta no es solo una historia de dolor, es una historia de milagro, coraje y justicia. Y lo más impactante es que podría pasarte a ti, sin darte cuenta. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría salvar una vida. Era una de esas tardes que parecen derretir el alma. El calor en Valle Encantado, ese pueblito escondido entre montañas y sembradíos de girasoles, pegaba sin compasión. El sol colgaba justo arriba del campanario de la iglesia San Rafael y las calles de piedra ardían tanto que ni los perros callejeros se atrevían a salir de la sombra. La parada del autobús, al final de la calle Encino Viejo, vibraba con el zumbido de los grillos y el crujido del viento seco moviendo las ramas. Fue ahí donde bajó Diego Ramírez, con una mochila gris al hombro, los tenis llenos de polvo y los rizos castaños alborotados por el viaje. Diego tenía 27 años, la piel morena clara, curtida por el sol del norte, y esos ojos verdes que siempre parecían estar observando más allá de lo que mostraba la gente. Tenía la mandíbula marcada, un par de cicatrices en los nudillos por peleas que ya había dejado en el pasado, y una camisa que alguna vez fue blanca, ahora manchada de carretera y cansancio. Se bajó del autobús sin decir nada. Nadie lo esperaba. No le avisó a su madre que venía. Tenía semanas sin hablarle, no porque no la quisiera, sino porque la vida lo había absorbido. Trabajaba como ayudante en una construcción en Ciudad Robles, un sitio ruidoso, lleno de concreto, donde los días pasaban rápido, pero el alma se hacía lenta. Esa mañana, mientras desayunaba solo en un puestito de tacos, algo se le revolvió en el pecho, una especie de angustia sin nombre. Fue como una corazonada o un presentimiento. Terminó su taco, pagó con lo justo y sin pensarlo mucho, tomó el primer autobús de regreso a casa de su madre. Mientras caminaba por la calle Flor de Cerezo, una hilera de casas con techos de teja y macetas secas por el calor, sentía como el sudor le bajaba por la espalda. A pesar del bochorno, algo en su interior se enfriaba. Era raro, como si algo estuviera fuera de lugar, como si algo no encajara. Doblando la esquina donde la señora Lupita vendía raspados, vio su antigua casa. El portón azul ya estaba oxidado, el jardín descuidado y la ventana de la sala tenía la cortina corrida, cosa que su madre jamás hacía. Rosa Elena siempre dejaba que entrara la luz. Siempre decía que una casa sin sol es una casa triste. Levantó la ceja, extrañado. Justo cuando iba a empujar el portón, escuchó un ladrido agudo y frenético. «Toby», dijo inclinando la cabeza. Del otro lado del portón, el pequeño Toby saltaba como loco. Era un perrito criollo, color caramelo, orejas puntiagudas, con un ojo más claro que el otro. Tenía una cola que se movía como hélice, pero esta vez no se movía de felicidad. No, sus ladridos eran desesperados, como si quisiera decir algo. «Tranquilo, viejo», dijo Diego abriendo el portón. «Ya llegué, ¿qué escándalo traes?» Pero Toby no se calmó. En vez de correr hacia él para recibirlo, se echó a correr directo al jardín trasero, volteando cada tanto, asegurándose de que Diego lo siguiera. Diego frunció el ceño. Toby nunca se comportaba así. Siempre que regresaba al pueblo, el perro se le aventaba encima, le lamía la cara, le mordía los cordones de los zapatos. Pero esta vez era distinto. Esta vez parecía urgido. «¿Qué traes, compa?», murmuró caminando detrás de él. El jardín trasero estaba aún más seco que la calle. Las bugambilias estaban quemadas por el sol y el aroma del pasto marchito llenaba el aire. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta. Diego sintió un nudo en la garganta. «¿Mamá?», llamó entrando despacio. Nada. Solo el zumbido de un ventilador viejo girando con dificultad. El comedor estaba vacío, los platos del desayuno seguían en la mesa, el café ya seco y una taza tirada en el piso, rota en 3 pedazos. El corazón de Diego latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. «¿Mamá, estás aquí?»,
«Soy yo, Diego». Escuchó algo, un gemido, bajito, como un susurro que no quería ser oído. Vino del fondo de la casa, del pasillo que llevaba a la cocina. Diego se echó a correr. Toby ladraba tras él, girando en círculos, como si supiera lo que estaba por pasar. Al llegar a la cocina, lo vio, y el alma se le cayó al piso. Su madre, Rosa Elena, estaba tirada en el suelo. La mujer que lo crió con ternura y carácter, que le enseñó a defender a los débiles, que trabajaba limpiando casas y nunca se quejaba, estaba en el suelo, con el rostro hinchado, un pómulo morado, el labio partido y los brazos llenos de moretones como huellas de dedos. Diego se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Ella abrió los ojos con esfuerzo, lo miró y empezó a llorar en silencio, pero no soltó una palabra. Lo único que dijo fue con un hilo de voz: «No debiste venir hoy». Toby se echó a su lado, apoyó su cabecita sobre el brazo de Rosa Elena y gimió, como si también estuviera triste, como si también entendiera el dolor. Diego se quedó ahí, temblando, sin poder entender. El calor afuera seguía quemando, pero adentro de esa casa, algo más profundo y oscuro se había cocinado, y apenas era el comienzo. El sol seguía castigando las calles de Valle Encantado, como si el cielo estuviera enojado con el mundo. Las chicharras no dejaban de cantar, y el aire estaba tan quieto que cualquier sonido parecía retumbar más fuerte de lo normal. En la parte trasera de la casa, el silencio se hacía más denso, excepto por un solo sonido que no se detenía: los ladridos de Toby. El pequeño perro de pelaje caramelo, patas cortas y ojos expresivos como los de un niño asustado, se había convertido en el protagonista del momento. No se despegaba de Rosa Elena, echado justo a su lado, con las orejas levantadas y los ojos llenos de preocupación. «Shh, tranquilo, mi niño», murmuró Rosa Elena, acariciándole suavemente la cabeza con una mano temblorosa. «Ya estás conmigo. Ya vino Diego». Pero Toby no dejaba de ladrar. Su pequeño pecho subía y bajaba, como si entendiera que algo malo seguía rondando cerca, como si aún no pudiera relajarse. Diego se levantó del suelo sin despegar los ojos de su madre. No podía entender lo que veía. «Mamá, no me digas que fue un accidente. No me mientas». Su voz era suave, pero cargada de angustia. «¿Quién te hizo esto?». Rosa Elena intentó incorporarse con dificultad, apoyándose en la mesa. Diego la ayudó, sosteniéndola con los brazos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. La cocina tenía ese aroma familiar de café viejo y tortillas frías, pero también olía a algo más: a miedo, a abandono, a algo roto que no se podía ver, pero que se sentía en el aire. Solo fue un malentendido, mijo, no es lo que piensas». Pero ni ella misma creía esas palabras. Su voz se quebraba, evitaba su mirada. Y entonces Toby, como si ya no pudiera soportar más, salió corriendo hacia el pasillo, ladrando más fuerte. «¿Qué le pasa?», preguntó Diego. Rosa Elena cerró los ojos un segundo, tragó saliva. «Quiere mostrarte algo». Diego frunció el ceño. «¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no me estás diciendo, mamá?». Ella tardó unos segundos en contestar, pero al final, con un suspiro derrotado, dijo: «Sigue al perro». Diego no entendía nada, pero algo en su interior lo empujaba a moverse. Caminó por el pasillo con el corazón en la garganta. La casa, que siempre había sido un refugio cálido, ahora le parecía un laberinto oscuro lleno de secretos. Toby lo guió con pasos rápidos y precisos, hasta llegar a la puerta del cuarto de huéspedes. Una puerta que, curiosamente, estaba cerrada con seguro por fuera, pero un poco entreabierta, como si alguien se hubiera salido con prisa. Toby se sentó frente a ella y soltó un solo ladrido, seco, firme, como una orden. Diego tragó saliva, empujó la puerta lentamente. El cuarto estaba hecho un caos, la cama sin tender, ropa tirada por todos lados, botellas de cerveza vacías junto al buró, un cenicero rebosado de colillas, en el rincón una mochila abierta con cosas que no pertenecían a nadie de esa casa, un reloj de marca, 2 celulares viejos, una cadena de oro y una billetera con billetes arrugados. «¿Qué es esto?», susurró Diego,
paralizado. Rosa Elena llegó detrás de él, apoyándose en el marco de la puerta. Toby no se movía, solo observaba, con sus orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. «Se llama Julián», dijo Rosa Elena al fin casi en un susurro. «Dijo que era amigo de tu primo Armando, que solo necesitaba unos días para encontrar trabajo». Diego apretó los dientes. «¿Y tú lo dejaste entrar así nada más? ¿A un desconocido?» «No era un desconocido. Armando me habló de él, me mandó un audio. Tenía cara de buen muchacho, parecía educado. Al principio me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, regaba el jardín, hasta le ponía comida a Toby». Toby, al oír su nombre, soltó un pequeño bufido, como si no estuviera de acuerdo. Pero después, continuó ella bajando la mirada, empezó a cambiar, se volvía grosero, entraba y salía a deshoras. Me gritaba si le decía algo. Un día intenté pedirle que se fuera y su voz se quebró otra vez. Diego sintió cómo le hervía la sangre. ¿Fue él? ¿Fue ese tal Julián el que te golpeó? Rosa Elena asintió con los ojos llenos de vergüenza. Me empujó contra la pared. No quise decírtelo. Pensé que se iba a calmar, que si yo aguantaba un poco, él se iría solo. Diego se giró, golpeando con el puño el marco de la puerta. «No, mamá, eso no se aguanta, eso se denuncia». Toby ladró otra vez, como si estuviera de acuerdo. En ese instante, Diego notó algo raro en el suelo, un papel arrugado, metido debajo del mueble. Lo sacó con cuidado. Era una lista, una hoja escrita a mano con nombres y cantidades, nombres de mujeres del pueblo, nombres conocidos, cifras en pesos. ¿Qué demonios es esto? Rosa Elena se acercó con el rostro pálido. No sé, nunca había visto eso. Diego observó con atención. Era una especie de registro, como si fuera parte de algo más grande, como si Julián no fuera solo un invasor, sino parte de algo más peligroso. «No podemos quedarnos callados», dijo Diego, mirando a su madre con decisión. «Este tipo no puede seguir caminando libre por ahí». Pero antes de que pudiera decir algo más, Toby salió corriendo de nuevo, esta vez ladrando con más urgencia. «¿Ahora qué pasa?», dijo Diego siguiéndolo. El perro fue directo al patio, al fondo, donde había un pequeño portón que daba al terreno baldío detrás de la casa. Ahí, justo entre los árboles secos, alguien corría alejándose. Una sombra, un hombre con una mochila al hombro. «¡Es él!», gritó Diego. Sin pensarlo dos veces, salió disparado detrás del tipo. Y Toby, como un rayo, se le fue encima al fugitivo, rodeándolo, mordiéndole el pantalón, ladrando con una furia como jamás se había visto en su pequeño cuerpo. Lo que nadie sabía era que ese ladrido desesperado al principio no solo era por miedo, era un grito de auxilio, una advertencia, un llamado que si no fuera por él, quizá nadie habría escuchado. Y ese ladrido acabaría por salvar una vida. La tarde comenzaba a volverse más pesada, como si el aire se hubiera llenado de plomo. Las nubes comenzaban a cubrir el sol de Valle Encantado, pero el calor no cedía. Afuera, las ramas secas del gran mezquite del terreno baldío se mecían apenas, mientras el viento levantaba polvo y hojas olvidadas. Dentro de la casa, el silencio era tan espeso que hasta el más leve crujido de la madera vieja parecía gritar. Pero no había más silencio. No después de lo que Diego acababa de ver. Un hombre había salido huyendo del patio trasero, el mismo que su madre no se atrevía a nombrar por completo, pero del que ya sabían más de lo suficiente. Julián. «Toby, suéltalo», gritó Diego corriendo tras el perro que le mordía la pernera al tipo con la furia de un lobo. El sujeto, alto, flaco, con una barba descuidada y una gorra negra mal puesta, intentaba sacudirse al animal como si fuera una molestia menor, pero Toby no se dejaba. Le gruñía, lo rodeaba, lo volvía a morder, hasta que Diego lo alcanzó. «¡Alto!», gritó con fuerza y se abalanzó sobre él, tumbándolo al suelo. Los dos rodaron entre la tierra y las piedras. Diego no pensó, solo actuó. El golpe le dolía en los hombros, pero la rabia le daba más fuerza. Julián forcejeó con torpeza hasta que Toby volvió a saltar, esta vez directo a su brazo. «¡Ah! ¡Quita a ese maldito perro!»,
gritó el hombre, revolcándose. Diego lo inmovilizó con las rodillas sobre su pecho y le gritó en la cara: «¿Qué le hiciste a mi madre, imbécil? ¿Qué le hiciste?». Pero Julián solo escupió a un lado y desvió la mirada, como si no le importara, como si fuera él la víctima. Desde la parte trasera de la casa, Rosa Elena, aún tambaleante, salió con paso lento, apoyada en la pared, con los ojos empañados por las lágrimas. Veía la escena como si fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. «¡Ya basta, Diego!», gritó ella con voz cansada. «No lo golpees más». Diego lo soltó con el pecho agitado y la vista nublada de rabia. Se levantó mientras Julián se arrastraba unos metros, jadeando, con la mochila tirada a un lado. «¿Por qué lo defiendes?», le dijo Diego a su madre entre dientes. «Este tipo te levantó la mano, te robó, te engañó». Rosa Elena bajó la cabeza. Sus ojos se perdían en el suelo. «No lo estoy defendiendo. Solo no quiero más violencia». Toby se quedó cerca de Diego, como un soldado leal, con las orejas erguidas y el cuerpo listo para atacar si era necesario. Fue entonces cuando se escucharon sirenas a lo lejos. Diego había llamado a la policía minutos antes. Apenas descubrió el cuarto de huéspedes y el desorden dentro. Y ahora, por fin, estaban por llegar. Julián, al escuchar el sonido, intentó echar a correr. Pero Diego, sin pensarlo dos veces, le lanzó un puntapié que lo derribó de nuevo. «No vas a ir a ningún lado, basura». Las patrullas se acercaban a toda velocidad. Dos agentes bajaron armados gritando: «¡Manos arriba! ¡No se muevan!». Diego levantó las manos retrocediendo, mientras Julián apenas podía incorporarse. En segundos fue esposado en el suelo, mientras Toby ladraba aún con el cuerpo tenso. «¿Es este el sujeto?», preguntó uno de los policías. Diego asintió. «Es él. Mi mamá le dio techo y él se lo pagó con golpes y robos». Los oficiales revisaron la mochila que el tipo traía: joyas, 2 celulares, dinero en efectivo y, lo más delicado, una pequeña libreta con nombres y direcciones. Uno de los agentes frunció el ceño al revisar el contenido. «Esto no es cualquier cosa. Este cuate no actuaba solo. Esto parece parte de una red». Diego intercambió miradas con su madre, que apenas podía mantenerse en pie. Los oficiales les pidieron que entraran para tomar sus declaraciones. Pero antes de volver a la casa, Diego miró al cielo, respiró hondo y se agachó junto a Toby. «Tú nos salvaste, campeón», le dijo acariciando su cabeza. «Tú supiste antes que nadie». Toby respondió con un leve ladrido y una lamida en su mano. Ya adentro, el ambiente estaba cargado. Los agentes tomaban fotos, tomaban huellas, revisaban el cuarto de huéspedes. Hacían llamadas por radio. La casa de Rosa Elena, que antes era un hogar lleno de calidez, se había convertido en una escena de investigación. Diego se quedó sentado en la silla de la cocina, mirando el suelo. La taza rota seguía ahí. Nadie la había levantado, como si fuera símbolo del quiebre que se había vivido. «Mamá», dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? Rosa Elena se sentó frente a él. Sus manos temblaban. «Desde hace unas semanas». Al principio solo era su actitud, pero después empezó a insultarme, a burlarse, a revisar mis cosas cuando creía que yo no lo veía. Diego la observó con los ojos llenos de impotencia. «¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me pediste ayuda?». Ella rompió en llanto. «Porque me dio vergüenza, Diego. Me sentí tonta, me sentí sola. Pensé que si te decía, te ibas a preocupar o ibas a venir a hacer una locura». Él se acercó, la abrazó fuerte. «Yo soy tu hijo, mamá. Nunca me va a dar pena que me necesites. Tú me cuidaste toda la vida. Ahora me toca a mí». Toby se echó a sus pies como si entendiera cada palabra. Los policías terminaron su trabajo. Antes de irse, uno de ellos se acercó y dijo: «Vamos a investigar esta libreta. Hay más personas involucradas. Pero gracias a este perrito», miró a Toby y sonrió, «pudimos atrapar a uno». Diego se quedó en silencio. Su mirada se desvió hacia la puerta del cuarto de huéspedes, que ahora estaba abierta de par en par. Dentro, todo seguía como lo había dejado Julián, desordenado, frío, invasivo. Y entonces se dio cuenta de algo.
No todos los monstruos viven en los cuentos. Algunos entran por la puerta con una sonrisa falsa y se sientan a la mesa como si fueran de la familia. Pero también entendió otra cosa, que el amor y la lealtad a veces vienen en forma de ladridos y que el corazón más valiente de esa casa tenía 4 patas y una cola que no dejaba de moverse. El sol ya no calentaba como antes. El cielo de Valle Encantado había empezado a pintarse de nubes grises, como si el pueblo también quisiera llorar un poco. Dentro de la casa, el aire seguía denso, cargado de todo lo que no se dijo durante semanas, de todo lo que se escondió tras las paredes, tras los silencios y los no pasa nada. La cocina, ese espacio donde siempre olía a pan recién hecho, donde sonaban boleros en la radio y las plantas del alféizar parecían sonreír, ahora se sentía triste, casi rota, pero aún así, ahí estaba ella, sentada en su sillita de siempre, con la espalda recta, aunque el cuerpo le doliera. Rosa Elena Ramírez, 59 años, bajita, de cuerpo redondeado por los años y el esfuerzo. Su cabello, grisáceo y largo, recogido en un chongo apretado. Su piel morena, curtida por el sol, mostraba marcas de la vida. Arrugas profundas en la frente, manchitas en las manos, y ahora moretones que dolían más en el alma que en el cuerpo. Pero sus ojos, esos ojos color miel, seguían igual, profundos, cálidos, aunque algo en ellos se había quebrado. Estaba callada, con una taza de té entre las manos. Diego la observaba desde el otro lado de la mesa, aún procesando todo. Toby, fiel como siempre, dormía a sus pies, pero con las orejas atentas. ¿Quieres que te prepare algo de comer?, preguntó Rosa Elena, rompiendo el silencio. No, mamá, no es momento, respondió Diego con suavidad. Solo quiero que hables conmigo. Quiero que me cuentes todo. Ella respiró hondo, miró por la ventana. El cielo seguía nublado. A veces uno cree que puede con todo, empezó a decir, que porque ya vivió tanto, ya sabe cómo protegerse, que porque ha pasado por cosas peores, esto no va a doler tanto, pero no es cierto. El dolor siempre duele. Diego se acercó un poco más, apoyando los brazos en la mesa. ¿Cómo empezó todo, mamá? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ella bajó la mirada. El vapor del té empañaba sus lentes, que se quitó con torpeza para limpiarlos con la orilla de su blusa. Hace unos meses, tu primo Armando me mandó un mensaje. Me dijo que un amigo suyo venía sin trabajo, sin dónde quedarse, que era buena persona, que si podía darle posada unos días. Yo no vi el mal. Lo vi delgado, callado, educado. Me dio lástima, Diego. Me recordó a ti cuando recién te fuiste al norte. Diego apretó los labios. ¿Y entonces? Al principio todo bien. Me ayudaba con las bolsas, barría el patio, hasta me preguntaba cómo me sentía. Pero luego empezó a cambiar. Cosas pequeñas. Una palabra más fuerte, una mirada pesada, una puerta cerrada con seguro. Luego vino el desorden. Las botellas, el humo. Me gritaba si le decía que apagara la música. Me reclamaba la comida. Se enojaba si Toby ladraba. Rosa Elena se tocó la mejilla con cuidado, como si aún sintiera el golpe. Y un día, sin más, me empujó. Me dijo que yo no era nadie, que él hacía lo que quería, que esta casa ya no era solo mía. Diego sintió cómo algo dentro de él se rompía. ¿Y por qué no me dijiste nada, mamá? ¿Por qué no llamaste a la policía? Ella lo miró a los ojos por fin. Porque me dio vergüenza, hijo. Porque me sentí tonta por haber confiado. Porque pensé que si te contaba, tú ibas a venir como viniste y algo malo podía pasar. No quería que te metieras en problemas por mi culpa. Diego se acercó, tomó su mano con fuerza. Mamá, tú eres lo más importante que tengo. No hay nada más valioso para mí que tú. Nunca más te calles, ¿me oíste? Nunca. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, sin aviso, lo abrazó, con fuerza, como cuando él era niño y tenía pesadillas. Pensé que me iba a matar, Diego. De verdad, esa mañana, cuando tú llegaste, yo ya no podía más. Y fue Toby quien te salvó.
Ella sonrió tocando la cabeza del perrito que ya estaba despierto, moviendo la cola. Ese perrito tiene un ángel. No sé cómo, pero supo. Se me echó encima, me lamía la cara, ladraba con desesperación, como si supiera que algo estaba por pasar. Lo sabía, mamá. Él te conoce más que nadie. Pasaron unos minutos sin hablar. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Luego, Rosa Elena se levantó con esfuerzo y caminó hasta una caja que tenía bajo la escalera. De ahí sacó un álbum de fotos, viejo, con las esquinas dobladas. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó mientras se sentaba de nuevo. Claro, dijo Diego sonriendo al ver la primera imagen. Él, con 5 años, abrazando un triciclo con cara de campeón. Me caí como 10 veces el mismo día y lloraste en cada una, pero te levantaste igualito. Fueron pasando página por página y con cada foto se les iba llenando el pecho de algo bonito, algo que no era tristeza ni rencor, era amor. El tipo de amor que no necesita palabras, el que se siente en la sangre, en los recuerdos, en las raíces. Diego se detuvo en una imagen en blanco y negro, donde Rosa Elena, con apenas 20 años, sonreía en el jardín de su madre. Siempre fuiste fuerte, mamá, siempre. Ella tocó la imagen con ternura. La vida me ha tirado muchas veces, hijo, pero nunca me ha quitado las ganas de seguir de pie. El sonido de un trueno interrumpió ese momento. La lluvia empezaba a caer, lenta al principio, como si el cielo necesitara purificarse. Diego se levantó y abrió la puerta delantera. Afuera, el aroma a tierra mojada llenó todo. Toby salió corriendo a mojarse, saltando como un niño feliz. Rosa Elena lo observaba desde la puerta con una sonrisa tranquila. Mira nada más, dijo. Después de la tormenta, siempre llega la lluvia buena, y ahí estaban los tres. La madre que sobrevivió, el hijo que llegó justo a tiempo, y el perro que salvó una vida con el poder de un ladrido. La lluvia seguía cayendo sobre Valle Encantado, serena pero constante, lavando los tejados viejos y empapando la tierra seca con ese olor tan particular a esperanza. El sonido de las gotas contra las ventanas de la casa de Rosa Elena Ramírez era casi hipnótico, como si el cielo estuviera llorando lo que ella tanto tiempo guardó. Pero dentro de la casa no había paz, no aún. Después de lo que ocurrió con Julián, después de la detención, los agentes, las declaraciones y las lágrimas, quedaba el eco del silencio. Ese silencio profundo, incómodo, el que no se grita, pero lastima. Diego estaba en el cuarto que antes fue suyo, revisando una caja de sus cosas viejas. Intentaba despejarse, respirar, pero su mente no dejaba de volver al rostro golpeado de su madre, a su voz temblorosa, a todo lo que ella no le dijo a tiempo. Tocó con los dedos una foto vieja, donde salían él, su madre y su padre en una posada del pueblo. Rosa Elena con su sonrisa de siempre. Su esposo, un hombre de mirada fuerte y bigote grueso, con el brazo en los hombros de ambos. Esa imagen dolía, porque él se fue hace años, dejándolos solos, y Rosa Elena nunca volvió a confiar en nadie, hasta que cometió el error de confiar en el hombre equivocado. Del otro lado de la casa, Rosa Elena estaba en la sala, sentada en su sillón preferido, el mismo que usaba para ver novelas. Llevaba una cobija en las piernas, pero no por frío, sino por consuelo. En sus manos tenía una libreta pequeña, donde anotaba cosas que no quería olvidar. Recetas, oraciones, listas del mandado y desde hace unos días, recuerdos que le dolían. Toby estaba acostado a su lado, con la cabeza sobre su pierna. Ella le acariciaba el lomo con movimientos suaves y rítmicos, como si eso la ayudara a pensar. «Eres mi angelito, Toby», murmuró bajito. «Yo no sé cómo sabías lo que estaba pasando, pero tú me viste, tú estuviste ahí cuando más lo necesité». El perrito levantó la mirada, movió la cola y volvió a acomodarse. Entonces, Rosa Elena escuchó pasos. Diego entró a la sala y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo respiró hondo. Ella lo miró de reojo. Él tenía el rostro serio pero no enojado, más bien
confundido, cansado. Mamá, empezó con voz baja, tú sabes lo que se siente ver a tu madre tirada en el piso y no haber estado ahí cuando más te necesitaba. Ella cerró los ojos. Claro que lo sé. Me duele, continuó él. Me duele pensar que aguantaste todo esto sola. Me duele pensar que estabas en esta casa con ese tipo y yo trabajando como tonto en otra ciudad, creyendo que todo estaba bien. No es tu culpa, Diego. Sí lo es, soltó él alzando un poco la voz, pero sin gritar. Yo debí haber estado más pendiente. Debí haber llamado más, preguntado más, venido antes. Rosa Elena lo tomó de la mano con firmeza. Hijo, tú no hiciste nada malo. No es tu responsabilidad lo que ese hombre me hizo. El error fue mío por confiar en alguien que no conocía. El error fue mío por no hablar. Hubo un silencio, de esos largos, de los que no saben si son para pensar o para llorar. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Diego finalmente con la mirada clavada en el piso. ¿Por qué no me hablaste, mamá? ¿Por qué no dijiste nada cuando te dolía? Ella tardó unos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque me dio miedo, no solo de él, también de mí. Miedo de verme débil, de aceptarlo, de ser esa mujer que tanto juré que no sería, la que se deja, la que aguanta, la que calla. Diego tragó saliva. Pero tú no eres esa mujer, mamá. Tú eres Rosa Elena Ramírez, la que crió sola a un hijo terco, la que vendía tamales en la plaza, la que me enseñó a nunca rendirme, la que hacía magia con arroz y frijoles cuando no alcanzaba para más. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo. Y por eso me duele más, porque esa mujer tan fuerte se quedó callada. Sí, asintió ella bajando la mirada. Y me di cuenta que a veces el silencio duele más que un grito. Diego la abrazó, no como hijo, como hombre. Como alguien que comprendía al fin que el dolor no tiene edad, ni género, ni medida. Prométeme algo, mamá, lo que quieras. Que si alguna vez te sientes mal, sola, confundida, me lo vas a decir, sin importar la hora, el lugar ni lo que yo esté haciendo. Te lo prometo. Y yo te prometo que nunca más te voy a dejar sola. Toby, como si entendiera el momento, ladró bajito. Luego subió al sillón, se acomodó entre los dos y dejó caer la cabeza sobre la pierna de Diego. Y tú también, campeón, dijo Diego acariciándolo. No te me despegues nunca. Afuerita la lluvia había parado. El cielo se abría poquito a poquito, dejando filtrar los últimos rayos dorados del atardecer. En la calle se oían voces de vecinos, una bicicleta pasando, la vida intentando volver a su curso. Pero dentro de esa sala no era una tarde más. Era el principio de algo nuevo, de hablar sin miedo, de sanar sin prisa, de quererse, incluso con las cicatrices. Era temprano en la mañana, de esas que huelen a tierra mojada y a café recién colado. El cielo, sobre Valle Encantado, todavía tenía algunas nubes colgadas, pero el sol ya asomaba con timidez entre los árboles del callejón del Laurel. La casa de Rosa Elena, después de días de tensión y dolor, por fin parecía respirar un poquito de calma, pero no todo se había dicho. Había algo más. Diego despertó con la sensación de que algo no cuadraba. No era una pesadilla, era una inquietud. Esa misma sensación que uno tiene cuando sabe que olvidó algo importante, pero no logra recordar qué. Se sentó en su cama y miró alrededor. El cuarto de su infancia todavía tenía ese olor a madera vieja y jabón de lavandería. Todo estaba en su lugar, todo, excepto la paz. Toby ya estaba despierto, sentado frente a la puerta con las orejas alertas, como si estuviera esperando una orden, como si supiera que aún quedaba algo por descubrir. ¿Qué traes ahora, pequeño?, preguntó Diego calzándose los tenis. El perro no respondió claro, solo giró y caminó rumbo al pasillo, como lo había hecho días antes, cuando salvó a Rosa Elena. Y Diego, como entonces, decidió seguirlo. Lo que no imaginaba era que esa mañana cambiaría aún más la historia que creía conocer. Toby se detuvo frente al cuarto de huéspedes. La puerta seguía abierta desde la última revisión policial. Dentro, el desastre seguía. Botellas vacías, ropa tirada, olor a cigarro rancio y un ambiente pesado, como si ese espacio hubiera absorbido toda la oscuridad de Julián. Diego entró,
agachándose para revisar lo que los oficiales quizá no habían notado. Empujó la cama con fuerza, miró bajo los cojines del sillón, abrió los cajones y entonces, cuando levantó una vieja alfombra en el centro del cuarto, lo vio, una pequeña rendija en el piso, un compartimiento de madera mal disimulado, una tapa que crujió cuando la abrió. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Dentro del escondite había una caja de herramientas vacía, un cuchillo oxidado, varios papeles arrugados y, lo más perturbador, una libreta negra con símbolos extraños en la portada. Era pesada, sucia, y al abrirla, el corazón de Diego se aceleró como si hubiera encontrado algo prohibido. No puede ser. Ahí dentro no había solo listas de nombres. Había fotografías, rostros de mujeres del pueblo, algunas conocidas: la señora Carmen, la panadera, Teresa, la que vende flores en la plaza, incluso una joven que había desaparecido hace meses y nadie supo más de ella. Junto a cada nombre habían fechas, cantidades de dinero y pequeñas anotaciones como «fácil de manipular», «vive sola», «no tiene familia cercana». Esto no era solo un oportunista, dijo Diego con los dientes apretados. Era un depredador. Y esto es parte de algo mucho más grande. En ese momento, Toby soltó un leve gruñido. Estaba mirando hacia la puerta, con el cuerpo tenso. Diego lo entendió de inmediato. No estaban solos. Salió corriendo hacia la sala, donde su madre ya estaba levantada, poniéndose su bata de dormir. «¿Qué pasa, mijo?» «Mamá, necesito que te sientes», le dijo Diego con la voz firme pero sin alarmarla. «Tenemos que hablar de algo más». Encontré algo en el cuarto. Rosa Elena lo siguió hasta la cocina. Se sentaron los dos y Toby se acomodó junto a sus pies como centinela. Diego puso la libreta sobre la mesa. Rosa Elena la miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Y eso qué es?», «Lo que Julián escondía». Y no solo eso, estoy empezando a creer que él no actuaba solo. Pasaron los siguientes 20 minutos revisando juntos cada página. Rosa Elena leía en silencio, con los ojos bien abiertos. De pronto se detuvo en un nombre, uno que no esperaban encontrar. «Dios mío», susurró ella. «¿Qué pasa?» «Ese nombre», dijo con voz rota señalando una de las líneas, «ese es el primo de tu padre, el que trabajaba en la alcaldía hace años». Diego sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que alguien de la familia?» «No lo sé, Diego, pero si él aparece ahí, esto va mucho más allá. Esto no fue casualidad. La noticia cayó como una losa. La traición no venía solo de un extraño. Había raíces podridas más profundas». «¿Por qué nadie ha hecho nada?», preguntó Diego, golpeando la mesa con la palma. «¿Cuántas mujeres han sido silenciadas? ¿Cuántas confiaron como tú y lo pagaron caro? Porque muchas tienen miedo y otras, como yo, se quedan calladas creyendo que están solas. Pero ya no estás sola, mamá, y ellas tampoco». Esa misma tarde, Diego fue directamente a la estación de policía de Valle Encantado. Habló con el subcomandante Cárdenas, un hombre serio, de voz ronca y bigote blanco. Le entregó la libreta, explicó cómo la encontró y exigió una investigación a fondo. «Esto no puede quedar así, comandante. Hay nombres aquí, mujeres desaparecidas, caras conocidas, gente poderosa. Necesitamos respuestas». El comandante lo miró en silencio. Luego tomó la libreta con ambas manos y asintió con seriedad. «Haré lo correcto, muchacho, te lo prometo. Pero esto no es simple. Esto va a sacudir el pueblo entero». «Entonces que tiemble», dijo Diego, porque ya fue suficiente silencio. Esa noche, Rosa Elena durmió abrazada a Toby, mientras Diego revisaba cada rincón de la casa, asegurándose de que todo estuviera cerrado, seguro, en calma. Pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba, porque ahora lo sabía. El mal no siempre tiene rostro desconocido. A veces se esconde bajo la alfombra. La mañana se abrió paso con un sol tibio sobre Valle Encantado, como si el pueblo entero estuviera despertando con más cuidado que de costumbre. La noticia de la libreta encontrada en la casa de Rosa Elena Ramírez había comenzado a filtrarse como agua entre grietas. Y en un lugar donde todos se conocían,
Los secretos no tardaban en volverse murmullos, pero lo que nadie esperaba era que aquella libreta, empolvada y escondida bajo una alfombra, se convirtiera en la chispa que encendería una llama de justicia. Diego caminaba por la acera rumbo a la estación de policía con la mirada fija en el suelo, pero la mente acelerada. Había dormido poco. Los nombres, las fotos, las anotaciones de la libreta, todo le daba vueltas en la cabeza. Cada línea era una herida abierta, una historia inconclusa, un grito que nadie había escuchado. Toby iba a su lado, con pasos cortos pero firmes, como si entendiera que su presencia era necesaria. Vestía un chalequito viejo que Rosa Elena le había cosido con retazos de una cobija vieja. En el lomo, en letras bordadas a mano, decía: Toby, guardia de mamá. Cuando llegaron a la estación, el comandante Cárdenas ya los esperaba. Era un hombre robusto, de piel morena tostada por el sol, rostro curtido y manos grandes como palas. Llevaba más de 30 años en el cargo y pocas veces se le notaba la preocupación en la cara, pero esa mañana sí se le notaba. «Pasen», dijo con voz seca, señalando la sala de reuniones. Allí, sobre una mesa larga y desgastada, había papeles, fotografías, mapas del pueblo marcados con círculos rojos y una laptop abierta mostrando archivos en proceso. «¿Qué encontraron?», preguntó Diego directo al grano. «Mucho más de lo que imaginábamos». El comandante se quitó la gorra y la dejó sobre la mesa. «Esa libreta no es solo evidencia, es una confesión. Es una red, una cadena de personas usando su posición para manipular, extorsionar y dañar mujeres vulnerables». Diego apretó los puños. ¿Y van a hacer algo? ¿O se va a quedar archivado como tantas otras cosas en este pueblo? El comandante lo miró con firmeza. «Vamos a actuar, pero necesito tu testimonio completo. El de tu madre también. Y algo más». Se giró hacia la pizarra en la pared, donde colgaban varias fotos. «Reconoces a este hombre, ¿verdad?» Diego tragó saliva. «Es Julián». «Sí, y también aparece en otros pueblos, usando otros nombres. No solo fue aquí. Este tipo trabajaba para alguien más. Y no estamos hablando de cualquier persona. Hay gente poderosa involucrada. ¿Y van a ir por ellos? Si tengo lo que necesito...» Sí, esa misma tarde, el pequeño Valle Encantado fue sacudido por la presencia de 6 patrullas saliendo de la comandancia. Las sirenas no sonaban, pero los rostros serios de los oficiales lo decían todo. La gente se asomaba por las ventanas. Las vecinas salían a los portones, cuchicheando. «¿Qué está pasando?» «Dicen que es por la libreta». «¿Será cierto lo que dicen de don Severiano?» «¿Y qué hay de la hija del doctor? ¿También aparece ahí?» Los rumores crecían, pero lo que era claro es que alguien por fin estaba actuando. Diego y Rosa Elena observaban todo desde la sala, sentados uno junto al otro, en silencio. La televisión estaba encendida, pero nadie la escuchaba. Toby descansaba a sus pies, agotado por tanta tensión. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Diego sin mirarla. «Estoy cansada, pero por primera vez en mucho tiempo me siento segura». Le tomó la mano con suavidad. «Tú me salvaste, hijo». «No, mamá, no fui yo, fue Toby. Él te salvó. Yo solo llegué justo a tiempo para escuchar su llamado». Pues ese llamado fue un milagro. Tocaron la puerta. Era el comandante. «Buenas tardes, doña Rosa Elena». «Diego, traigo noticias». Ambos se pusieron de pie. «Hemos arrestado a 3 personas más. El cuñado del regidor, un comerciante local y un antiguo policía retirado. Todos aparecen en la libreta. Todos tenían denuncias que habían sido extraviadas. Y Julián está colaborando, ya empezó a hablar, y gracias a eso, otras mujeres están empezando a hablar también». Rosa Elena se cubrió la boca con la mano. «¿De verdad?». «Sí, señora, su valor inspiró a otras». Diego dio un paso al frente. «¿Qué sigue ahora?». El comandante lo miró con una sonrisa cansada. «Lo que sigue es justicia y limpiar este pueblo, pero sobre todo, lo que sigue es no volver a callar nunca más». Esa noche Valle Encantado fue distinto. Por primera vez, la plaza se llenó de mujeres que se miraban a los ojos con otra expresión. No era miedo, era coraje, era hermandad. Rosa Elena
fue una de ellas. Caminó de la mano de Diego, con Toby delante como guía, y cuando tomó el micrófono en medio de la gente, sus palabras quedaron grabadas para siempre. Yo no hablo por venganza, hablo por todas las que aún no pueden hablar. Hablo por las que fueron calladas, por las que nadie creyó, por las que confiaron y fueron traicionadas. Y sobre todo, hablo gracias a mi hijo y a un perrito que me salvó con su ladrido. El aplauso fue tan fuerte que parecía que las paredes mismas del pueblo temblaban. Esa noche no fue solo un acto de justicia, fue un milagro. Uno que comenzó con una madre, un hijo y un perro que jamás se rindió. El cielo de Valle Encantado parecía haber cambiado de tono, aunque el aire seguía siendo el mismo que bajaba desde las montañas y acariciaba las bugambilias. Algo en el ambiente se sentía diferente, como si después de tanto dolor, el pueblo, y en especial esa pequeña casa de la calle Flor de Cerezo, estuviera aprendiendo a respirar otra vez, esta vez sin miedo. Rosa Elena Ramírez, después de días de silencio, golpes escondidos y secretos dolorosos, por fin había regresado al Hospital Santa Esperanza. Pero esta vez no fue por urgencia, ni porque se desmayó en la cocina, no. Esta vez fue por decisión propia, por dignidad, por amor propio y también por esa promesa que le hizo a su hijo: ya no me voy a callar. Diego la acompañó a todas sus consultas. Desde la revisión con la doctora Gómez, que con tacto y delicadeza le explicó cada uno de los moretones, hasta el chequeo psicológico que le ofrecieron como parte de la atención integral a víctimas. Al principio, Rosa Elena no quería saber nada de hablar con una extraña, como ella decía. ¿Qué me va a decir esa mujer que yo no sepa?, decía con el ceño fruncido, sentada en la sala de espera. No se trata de lo que ella sepa, mamá. Se trata de lo que tú necesitas soltar, le respondía Diego, con esa voz suave que había aprendido de ella. Toby, que había sido autorizado a entrar a algunas sesiones por insistencia de la psicóloga y también por la ternura que le causaba a todo el personal del hospital, se echaba junto a Rosa Elena cada vez que ella contaba algo difícil. No hacía falta que hablara. Su sola presencia calmaba. ¿Sabes?, le dijo un día la doctora, este perrito es un terapeuta natural. Detecta tu ansiedad, se acurruca cuando subes el tono, se relaja cuando tú te calmas. Está más conectado contigo de lo que imaginas. Rosa Elena miró a Toby y le acarició detrás de la oreja. Yo no estaría aquí si no fuera por él y por mi hijo. En casa, las cosas también estaban cambiando. Diego decidió quedarse más tiempo en Valle Encantado. Su trabajo en Ciudad Robles podía esperar. Su madre no. Pintó la reja azul oxidada, arregló la lámpara del pasillo que llevaba años fundida y volvió a plantar margaritas y girasoles en el jardín. Toby lo seguía a todas partes, ladrando bajito como si aprobara cada cambio. Una tarde, mientras barrían juntos el porche, Rosa Elena salió con una bandeja de aguas de Jamaica bien frías. Mira nada más, hasta parece que aquí vive gente decente, bromeó ella, sonriendo con más luz en el rostro que en semanas. Gente decente y un perro héroe, añadió Diego dejando la escoba para recibir el vaso. Ella lo miró con ternura. ¿Te dije que estoy escribiendo?, preguntó casi tímida. ¿Escribiendo? ¿Tú? Sí, mijo. Un cuadernito con todo lo que pasó, con lo que sentí, lo que pensé, lo que nunca dije. Me lo recomendó la psicóloga. Diego sonrió. Eso suena fuerte, pero también valiente. Lo es, pero me hace bien. ¿Y sabes qué más escribí ayer? Unas palabras para Toby, por si algún día ya no está conmigo, para que sepa cuánto lo amo. Toby, como si entendiera, alzó la cabeza y le movió la cola. Este perrito no solo me salvó la vida, también me salvó el corazón. Días después, Rosa Elena fue invitada a un taller comunitario en la Casa de Cultura del pueblo. Se trataba de un espacio seguro para mujeres que habían vivido situaciones similares. Mujeres que, como ella, guardaron silencio por vergüenza, miedo o culpa, y que ahora empezaban a entender que hablar también era una forma de sanar. Al principio,
Fue difícil ver tantos rostros conocidos, tantas historias ocultas detrás de ojos que antes parecían felices. Pero en cuanto tomó el micrófono, se dio cuenta de que su historia no era solo suya. «No estoy aquí para dar pena», dijo con la voz firme y clara. «Estoy aquí porque quiero vivir sin miedo, porque no quiero que nadie más en este pueblo se quede callada como yo lo hice, porque callarse duele. Y hablar, aunque también duele, libera». El aplauso fue largo. Algunas lloraban, otras se acercaban a abrazarla. Ese día, Rosa Elena sintió algo que hacía años no sentía: orgullo por ella misma. Una noche, mientras cenaban en el patio trasero, tamalitos, café de olla y pan dulce, Diego le preguntó: «¿Tú crees que algún día vas a poder perdonar?». Ella se quedó pensando. «¿A Julián?». «Sí, a todos ellos, a los que te fallaron, a los que te hicieron daño». «No lo sé», respondió mirando el cielo lleno de estrellas. «Pero quiero intentarlo, no por ellos, por mí, porque no quiero cargar con ese peso el resto de mi vida. Yo quiero sanar, Diego, no solo el cuerpo, también el alma». Diego le apretó la mano. «Ya lo estás haciendo, mamá, cada día». Y así, entre visitas al hospital, tardes de jardinería, pláticas al atardecer y palabras compartidas en cuadernos y círculos de apoyo, Rosa Elena fue reconstruyéndose, no como era antes, porque después del dolor nadie vuelve a ser igual, pero sí más fuerte, más consciente, más completa. Porque hay heridas que no se ven, pero cuando se reconocen y se enfrentan, abren paso a una nueva forma de vivir, una más libre, una más luminosa. Y en esa nueva vida, Toby siempre estaría ahí, silencioso pero atento, como un guardián, como un milagro de 4 patas que ladró justo a tiempo para que una madre volviera a creer en la vida. El amanecer en Valle Encantado traía una brisa fresca que acariciaba los tejados y los corazones. Las campanas de la iglesia San Rafael sonaban a lo lejos marcando las 6 de la mañana, y por primera vez en mucho tiempo, Rosa Elena Ramírez abrió los ojos sin sobresaltos. Ya no despertaba con el cuerpo en alerta ni el alma temblando. Ese día despertó en paz. Toby ya estaba de pie, moviendo la cola, esperando como siempre a que su dueña se sentara en la orilla de la cama para acercarse y apoyarle su cabecita en la pierna. Pero esa mañana hizo algo distinto. Llevaba en el hocico un trozo de papel arrugado. «¿Qué traes ahora, curioso?», dijo Rosa Elena, con una voz dulce, aún ronca por el sueño. Toby soltó el papel y se sentó. En él, escrito con pluma azul y en letra algo torcida, decía: «Gracias por no rendirte, gracias por escucharme». Y al final, dibujado torpemente, un corazón y una huella de perro. Rosa Elena sintió cómo le temblaba el pecho. Era una de las notas que Diego había empezado a dejarle por la casa. No eran cartas largas, solo pequeños recordatorios de amor, de gratitud, de admiración, de hijo a madre. Pero esta en particular parecía escrita por alguien más, por los dos, por Diego y por Toby. Ese mismo día, los habían invitado a una entrevista en la estación local de radio comunitaria, Radio Encanto 97.3 FM. Un programa de la mañana conducido por Leti Vargas, una mujer de voz cálida, sonrisa contagiosa y carácter directo. Era conocida por hablar sin pelos en la lengua y por darle espacio a las voces que normalmente no se escuchaban. Rosa Elena no estaba muy convencida al principio. «Ay, no, Diego, yo no tengo nada que decir en la radio», me pongo nerviosa. «Además, ¿qué van a querer saber de una vieja como yo?». «Van a querer saber todo, mamá», respondió él, sujetándole la mano. «Porque lo que viviste no solo fue fuerte, fue valiente. Y porque tu historia puede despertar a otras mujeres que aún no saben cómo hablar». Y fue así como, a las 9:03 AM, Rosa Elena, Diego y Toby cruzaban la puerta de cristal del pequeño estudio de radio en el centro del pueblo. Leti los recibió con una sonrisa amplia. «¿Y este es el famoso héroe?», dijo señalando a Toby, que caminaba con dignidad, como si supiera que estaban hablando de él. «Él es más que un héroe. Es familia», respondió Rosa Elena, acariciándolo detrás de las orejas.
En el estudio, rodeado de micrófonos, consolas de sonido y un póster viejo de Juan Gabriel, Rosa Elena se sentó frente a Leti, mientras Diego y Toby la acompañaban desde un costado. La entrevista empezó suave. Rosa Elena, primero que nada, gracias por estar aquí. Sabemos que no es fácil, pero quiero empezar preguntándote algo muy sencillo. ¿Cuándo supiste que necesitabas ayuda? Hubo una pausa. Rosa Elena respiró hondo. Miró a Diego, luego miró al micrófono como si fuera una amiga de toda la vida. Cuando dejé de sentirme yo, cuando un día me vi en el espejo y no me reconocí. Tenía miedo, vergüenza, enojo y lo peor, tenía silencio. Y fue entonces que ese perrito señaló a Toby. Me miró con esos ojitos y empezó a ladrar. No sé cómo explicarlo, pero su ladrido me despertó. Leti asintió conmovida. ¿Y qué sentiste cuando viste a tu hijo en la cocina ese día? Sentí alivio, pero también culpa, porque pensé, ¿por qué tuvo que venir a encontrarme así? ¿Por qué no fui yo quien pidió ayuda antes? Pero luego entendí que la ayuda no siempre llega como la imaginamos. A veces llega en forma de un ladrido, de una visita sorpresa, de una corazonada. La entrevista siguió entre risas, lágrimas contenidas y reflexiones que llegaron hondo a los oyentes. La línea telefónica se llenó de mensajes. Una mujer de la colonia La Cumbre llamó llorando. Doña Rosa Elena, usted me dio valor. Yo también fui lastimada y nunca lo dije. Pero hoy quiero empezar a hablar. Otra joven escribió desde el pueblo vecino. ¿Cómo adopto un perro como Toby? Necesito un ángel como él. Y un niño, con voz temblorosa, llamó diciendo, mi mamá también llora en silencio. Quiero que ella escuche esto. Después del programa, caminando por la plaza, varias personas se acercaban a Rosa Elena con respeto, con cariño, con agradecimiento. Una señora de bastón la abrazó sin decir nada. Un señor de sombrero le dio una flor y se quitó el sombrero. Una niña le regaló un dibujo de ella con Toby bajo un arco iris. Y ahí, en medio de ese cariño, Diego le dijo, mamá, tu historia ya no es solo tuya, es de todas las que estaban esperando que alguien rompiera el silencio primero. Ella no contestó, solo abrazó a Toby fuerte, muy fuerte, con los ojos cerrados y el corazón lleno. Esa noche, en la casa, el ambiente era distinto. No se sentía la sombra del miedo, se sentía luz. Diego preparaba chocolate caliente mientras Rosa Elena doblaba ropa en el sillón. Toby dormía en su camita nueva, un regalo de una tienda de mascotas que los escuchó por la radio. En la etiqueta decía, para el perrito más valiente de México. Rosa Elena tomó una libreta y escribió algo. Luego arrancó la hoja y se la dio a Diego. Él la leyó en silencio. El ladrido de Toby no fue solo un aviso, fue un grito del alma. Fue el sonido que me recordó que estaba viva, que merecía amor, respeto y paz. Gracias por no rendirte conmigo, hijo. Gracias por llegar a tiempo. Y gracias a Toby por haber ladrado cuando nadie más lo hizo. Diego guardó la hoja en su bolsillo sin decir palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, en esa casa, no hubo miedo al silencio, porque ya no dolía, porque ahora el silencio también era libertad. Era una tarde dorada en Valle Encantado. El sol bajaba lentamente, pintando de naranja los techos de teja y los árboles de jacaranda. El aire traía un aroma a pan recién horneado y a tierra cálida. Parecía uno de esos días que la vida regala para cerrar ciclos o para comenzar otros. En la casa de Rosa Elena Ramírez, el ambiente también era distinto. No solo por la pintura fresca de las paredes, ni por el jardín que Diego había rescatado con esmero. Había un cambio en el aire, algo que no se podía tocar, pero sí sentir, una calma nueva, limpia, no forzada, y eso, después de todo lo vivido, era un verdadero lujo. Toby estaba echado en el corredor, medio dormido, con el hocico apoyado sobre sus patitas delanteras. Sus orejas se movían de vez en cuando al ritmo de los sonidos del pueblo. Una moto pasando, risas de niños en la calle, una canción ranchera sonando a lo lejos,
Rosa Elena tejía en su mecedora. Con movimientos lentos pero firmes, iba formando una pequeña cobija de colores vivos. Era para Toby, lo había dicho en broma, pero lo hacía en serio. Este chaparro me cuidó el alma. Lo menos que puedo hacer es que duerma calientito, había dicho una noche. Diego apareció desde la cocina con 2 vasos de agua de limón con chía. Se los ofreció a su madre y se sentó a su lado. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo él, mirando el cielo que ya empezaba a llenarse de tonos rosas y violetas. ¿Qué, mi hijo? En todo lo que pasó, en todo lo que cambió, en ti, en mí, en Toby. Y me doy cuenta de que hay cosas que uno deja pasar sin darse cuenta. Cosas que parecen pequeñas, pero que lo son todo. Rosa Elena lo miró con ternura. Como el respeto. Exacto, asintió Diego. El respeto. Eso que debería ser tan básico, pero que tantos olvidan. El respeto que tú merecías desde el principio, que todas merecen. Ella bajó la mirada un segundo, luego la alzó con firmeza. ¿Sabes por qué me callé tanto tiempo? Porque creí que, al exigir respeto, estaba siendo conflictiva, que estaba exagerando, que tal vez me lo merecía por ser confiada, por ser buena gente. Pero no, me di cuenta que el respeto no se pide con disculpas, se exige con dignidad. Diego respiró profundo. Y tú me enseñaste eso, mamá, no con discursos, con tu historia, con tu valor. Un silencio cálido los envolvió, de esos que no incomodan, de los que hacen que el alma respire tranquila. Yo no sabía que tenía tanto por sanar, dijo Rosa Elena después de un rato. Pero ahora entiendo que sanar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Y cada vez que veo a Toby, que te veo a ti, me acuerdo de que la vida siempre da una segunda oportunidad. Diego sonrió. ¿Y sabes qué es lo que más me conmueve? ¿Qué? Que tú no pediste venganza, no te llenaste de odio, no gritaste ni señalaste, solo hablaste. Y al hacerlo, tocaste corazones, cambiaste cosas, abriste puertas. Rosa Elena se detuvo en su tejido y miró a su hijo con los ojos brillantes. Lo único que yo quería era volver a sentirme segura en mi propia casa. Y gracias a ustedes, ahora lo estoy. Toby se levantó de un brinco, como si hubiera entendido que hablaban de él. Se acercó a Rosa Elena y puso las patas delanteras en su regazo, mirándola con esos ojos tan expresivos que parecían hablar. Ella lo abrazó suave. Tú me cuidaste como nadie, y sin decir una sola palabra. Solo ladraste, justo a tiempo. Diego los miraba, conmovido. Y entonces dijo, mamá, deberías escribir un libro. Rosa Elena soltó una carcajada. ¿Un libro? Ay, Diego, ni la secundaria terminé. No importa. Lo importante es lo que tienes que contar, y tú tienes una historia poderosa, una historia que merece ser contada una y otra vez, para que nadie olvide lo que pasa cuando alguien se atreve a romper el silencio. Ella se quedó pensando, luego miró al cielo, que ya se había pintado de un azul profundo. Tal vez lo escriba, sí, pero no con palabras bonitas. Lo voy a escribir con verdad, con todo lo que callé, con todo lo que aprendí, porque hay cosas que no se deben guardar nunca más. Diego asintió. Luego miró al frente, donde las luces de la calle empezaban a encenderse una a una. Las sombras se alargaban, pero no asustaban, porque ahora la oscuridad ya no tenía poder sobre ellos. Toby volvió a su camita y se enroscó. Tranquilo, confiado, sabía que su misión había sido cumplida. Y ahí, en esa casita sencilla de flor de cerezo, una mujer que había sido rota se reconstruía cada día con amor, con coraje y con respeto, porque hay cosas que no se deben perder nunca, y el respeto es una de ellas. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si llegó hasta aquí es porque algo dentro de ti conectó con el mensaje, y eso ya es un paso importante. ¿Alguna vez te has callado por miedo a incomodar? ¿Has sentido que algo no anda bien, pero decidiste mirar hacia otro lado? ¿Y si hoy fuera el momento exacto para decir basta? ¿Qué harías tú si alguien que amas estuviera en peligro, pero no puede pedir ayuda? A veces, el acto más valiente no es gritar, sino escuchar. Esta historia nos recuerda que el respeto, la dignidad y el amor propio no se negocian.
y que incluso un simple ladrido puede ser el sonido que salve una vida. Si te movió el corazón, si te hizo pensar, si te inspiró aunque sea un poquito, cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien como Rosa Elena? ¿Te ha pasado algo que te haya enseñado a poner límites? ¿Tienes un Toby en tu vida? Tu historia puede inspirar a otros. No te la guardes. Y si quieres seguir viendo más historias reales, poderosas y llenas de emociones, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí, juntos, aprendemos a vivir con más fuerza, más empatía y con el corazón más despierto. Nos vemos en la próxima historia.